Atrapé a la esposa de mi hermano vendiendo en casas de empeño las medallas de guerra y recuerdos personales que heredé de mi padre fallecido, y terminé demandándolos en la corte. Yo, 30M, siempre tuve una relación complicada con mi hermano mayor, 34M. No nos peleábamos a golpes ni nada, pero tampoco éramos cercanos. Después de que nuestro papá murió el año pasado, la distancia entre nosotros solo empeoró. Cada uno manejó el dolor a su manera. Pero el verdadero problema empezó cuando su esposa se metió en el medio. Mi papá era veterano de guerra. Sirvió en Irak y Afganistán. Tenía un montón de medallas, placas, fotos, todas esas cosas que cuentan la historia de una vida en el ejército. Para él, esas medallas no eran solo pedazos de metal brillando. Eran recuerdos vivos. Cuando murió, esas cosas quedaron para mí. Mi hermano lo sabía, toda la familia lo sabía. Mi papá fue claro, quería que yo las tuviera. Tú entiendes el peso de esto, me dijo una vez. No era cuestión de favoritismo, era cuestión de respeto. La cosa es que, hace unas semanas, mi hermano vino con el cuento de que quería mostrar las medallas a unos amigos. Me pareció raro, pero acepté. Se llevó algunas a su casa. Prometió devolverlas en unos días. Era mi hermano, confié. Pasaron los días, después las semanas. Cada vez que preguntaba, ponía una excusa distinta. Que estaba ocupado, que se había olvidado, que no encontraba el momento. Algo dentro de mí sabía que algo andaba mal, pero quise creer que era solo desorganización. Hasta que un día, una prima me manda un screenshot. Era de un sitio de venta local, tipo Craigslist pero del pueblo. Vivo en Ohio, en un área rural. Ahí estaban, conjunto de medallas militares, descripción idéntica a las de mi padre. Precio, $1000. El anuncio estaba a nombre de una usuaria que, por los datos, supe que era mi cuñada. Cuando vi eso, me temblaron las manos. Traté de convencerme de que era coincidencia, que no podía ser. Pero las fotos, eran las medallas de mi padre, con la misma caja de madera que él usaba para guardarlas. Reconocí hasta la etiqueta escrita a mano que tenía pegada en la tapa. No había dudas. Mi cuñada estaba tratando de vender las medallas de mi papá como si fueran cualquier porquería. No sabía qué hacer. Parte de mí quería ir corriendo a su casa y armar un escándalo. Otra parte me decía que necesitaba pruebas. Sabía que, si no podía demostrarlo, ellos iban a dar vuelta todo como siempre. Decidí esperar un poco más y ver hasta dónde llegaban. Para mi sorpresa, 2 días después, mi cuñada me escribió por mensaje: «Hola, tenemos que hablar de las medallas». Era la oportunidad que necesitaba. Fui a su casa sin avisar. Solo ella estaba. Me recibió con cara de nada, como si no pasara absolutamente nada raro. Me invitó a pasar, me ofreció café. Lo acepté solo para mantener la calma, pero por dentro estaba hirviendo. Nos sentamos en la cocina y empezó a alargar un discurso lleno de excusas, que había sido un malentendido, que un conocido quería comprarlas pero que ella nunca quiso venderlas. Mentira. Las fotos en el anuncio eran claras, precio fijo, venta inmediata. Nada de se está considerando. La cosa se puso tensa cuando le pregunté dónde estaban ahora. Empezó a dar vueltas, que tenía que llamar a mi hermano, que estaban guardadas en un lugar seguro. No le creí una palabra. Insistí. Entonces admitió que las había llevado a una casa de empeño. En ese momento me levanté de la silla. Le pedí el nombre de la tienda. Trató de cambiar de tema. Dijo que lo resolvería ella, que no me preocupara. Le dejé claro que si no me lo decía, iba a ir directamente a la policía y denunciar robo. Se puso pálida. Me dijo el nombre de la tienda. Era de esas casas de empeño medio truchas al costado de la carretera, de las que compran cualquier cosa por 2 mangos. Fui enseguida. Cuando llegué, el tipo del mostrador me miró raro. Le pregunté por las medallas, las describí. Me confirmó que sí, que una mujer rubia, mi cuñada es rubia, las había vendido hacía unos días. Me mostró el artículo. Era todo de mi padre, la caja, las medallas, las fotos viejas. Le expliqué que eran una herencia, que eran mías. El tipo fue claro, solo podía recuperarlas si presentaba pruebas o si le pagaba lo que había gastado. $150. Patético. Pagué. Recuperé todo. Me subí al coche temblando de bronca. Y ahí entendí que si ellos intentaron vender esto una vez, podían volver a hacerlo. ¿Y quién me aseguraba que no habían robado otras cosas también? Sabía que tenía que decidir qué hacer. Y tenía que ser rápido. Llegué a mi casa con la caja apretada contra el pecho. No sé cuánto tiempo me quedé sentado en el sofá, simplemente mirando las medallas. Era como si todo el respeto, todo el valor que mi papá había puesto en esas piezas hubiera sido tirado a la basura. No eran solo adornos viejos. Era su vida, sus sacrificios, sus miedos, todo comprimido en esa madera, en ese metal. Y ahora todo había sido puesto a la venta por un billete de 100. Me sentía como un estúpido. Un estúpido por confiar, por pensar que la familia, aunque no perfecta, respetaría al menos algo tan sagrado. Después de quedarme ahí como un bobo, me levanté de golpe.
Empecé a revisar cada rincón de la casa. Me entró una desesperación. ¿Qué más podrían haber robado? Fui directo a la habitación donde guardaba todas las cosas de papá. Cajones, cajas, armarios, todo. Y ahí me di cuenta, faltaban las cartas. Unas cartas viejas que él había mandado desde Irak. Las tenía en un sobre azul, metidas dentro de un archivador. Ya no estaban. Me congelé. No era posible. Me pasé las manos por la cabeza, revisé todo de nuevo como si pudiera aparecer por arte de magia. Pero no. Habían desaparecido. Sentí como si me hubieran arrancado algo del alma. No sé cómo explicarlo. Era solo papel viejo, sí. Pero era su letra, sus palabras, sus pensamientos cuando estaba tan lejos de nosotros. No podía respirar. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Agarré el celular y sin pensarlo mucho, llamé a mi hermano. Tardó en contestar. Cuando atendió, sonaba molesto, como si yo fuera una molestia en su maravilloso día. ¿Qué pasa ahora? Me tiró de entrada. No le seguí el juego. Fui directo, ¿dónde están las cartas de papá? Silencio del otro lado. Sentí como si pudiera oír su corazón acelerado a través de la línea. Repetí la pregunta, esta vez más fuerte. Empezó con su show de siempre, que no sabía, que yo seguro las había perdido, que capaz las guardé en otro lado. Mentiras. Lo conozco demasiado bien. Siempre tiembla un poco cuando miente. Se le nota en la voz, se le nota en las palabras que elige. Entonces le dije que ya sabía todo sobre las medallas, que había visto el anuncio, que ya las había recuperado de la casa de empeño. Ahí explotó. Me empezó a gritar que estaba exagerando, que su esposa solo quería ayudar, que estaban pasando un mal momento económico, que no era para hacer tanto drama, como si vender las memorias de nuestro padre fuera algo que uno pudiera barrer debajo de la alfombra. No pude contenerme. Le dije que si no me devolvía las cartas en menos de 24 horas, iba a la policía, iba a denunciarlo, iba a mostrar todas las pruebas, y si él y su esposa terminaban presos, que no me echara la culpa a mí. Se rió. Una risa nerviosa, falsa. Y me cortó. Me quedé mirando el teléfono en la mano como un idiota. No podía creer lo bajo que había caído. Me senté otra vez, esta vez en la cocina, con la caja de las medallas encima de la mesa. Recordé una conversación vieja con mi papá. Una de esas que uno no le da mucha bola cuando es joven. Me había dicho, a veces, la sangre no significa nada. Yo me había reído en su momento, pensando que exageraba. Hoy, sentado ahí, entendía cada palabra. Esperé todo el día siguiente. No apareció. No llamó. No escribió. Al mediodía, entendí que tenía que actuar. Fui directo a la comisaría. No sabía bien cómo explicar lo que pasaba sin sonar como un hermano resentido, pero no me importaba. Llevé todo, capturas de pantalla del anuncio, fotos de las medallas, testimonios de la tienda de empeño. El oficial que me atendió fue correcto. Me tomó la denuncia, me explicó que abrirían una investigación. Me dio un número de expediente y me dijo que me mantendrían informado. Salí de ahí con un vacío enorme en el pecho. No era alivio. No era tranquilidad. Era pura tristeza. Tristeza de haber llegado a este punto. Tristeza de haber tenido que ir a la policía contra mi propio hermano. Esa misma noche, la esposa de mi hermano me mandó un mensaje larguísimo. Un muro de texto lleno de excusas. Que lo hizo por desesperación. Que no sabía lo que hacía. Que no quería herirme. Que por favor, que habláramos. Que resolviéramos todo en familia. No respondí. Ya no había nada que resolver. Las acciones tienen consecuencias. Y esta vez, no iba a ser yo el que se quedara callado aguantando todo. Pensé que lo peor ya había pasado. Que con eso bastaba. Pero todavía no sabía lo que me esperaba. Porque lo que descubrí después hizo que todo este desastre pareciera un simple juego de niño. Pasaron un par de días después de hacer la denuncia. No supe nada de mi hermano ni de su esposa. Ningún mensaje, ninguna llamada. Silencio total. En parte me aliviaba no tener que ver sus caras, pero también me daba bronca pensar en qué estarían tramando. Me pasaba horas mirando el celular, esperando alguna notificación, una actualización del caso, algo. Nada. La espera me estaba comiendo vivo. No es que yo quisiera venganza, no es eso. Yo solo quería que se hiciera justicia, que alguien más viera lo que yo veía, que entendieran que no era solo por unas medallas, que era por respeto, por todo lo que nos enseñó papá. Una tarde, estaba en la casa limpiando un poco, tratando de matar el tiempo, cuando sonó el timbre. Me sobresalté. Me acerqué con cautela. Miré por la mirilla. Era un cartero. Me dejó un sobre grueso y se fue. Lo levanté del suelo y vi que venía del banco. Al principio pensé que era propaganda, pero cuando lo abrí, se me cayó el alma a los pies. Dentro había un estado de cuenta a nombre de mi hermano, pero con una dirección que no reconocía. Un P.O. Box en otra ciudad, como a 2 horas de donde vivimos. Y adentro del sobre también venía una nota escrita a mano, sin firma. Decía algo así como, no es solo lo de las medallas. Revisa bien. No confíes en nadie.
Me quedé ahí parado un buen rato, con la carta en la mano. ¿Qué carajo era esto? ¿Quién la había mandado? ¿Qué significaba que no era solo lo de las medallas? Mi cabeza empezó a trabajar a 1000 por hora. Y como no soy de quedarme quieto cuando algo no me cierra, decidí actuar. Fui primero al banco que aparecía en el estado de cuenta. No fue fácil sacar información porque no era mi cuenta, pero pregunté por la dirección. Me dijeron que era una caja postal alquilada a nombre de mi cuñada. Mi cabeza explotó. ¿Qué estaban escondiendo? ¿Qué más habían hecho? Volví a casa sin respuestas. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde hacía unos días había llorado mirando las medallas. Saqué todo lo que tenía, la carta anónima, el estado de cuenta, el número de expediente de la policía. Y empecé a atar cabos. Lo primero que pensé fue en las cosas de papá que todavía no había revisado. Tenía una caja vieja en el depósito, esas cosas que uno guarda y se olvida. Bajé al sótano. Entre el polvo y el olor a humedad, encontré la caja. Cuando la abrí, me di cuenta de que también faltaban otras cosas, su reloj de servicio, un cuchillo conmemorativo que le habían dado después de su última misión, algunas monedas de colección. Todo desaparecido. Sentí como si me hubieran metido un puñal en el pecho. No era solo lo de las medallas, era todo. Todo lo que mi viejo había querido dejarme, todo lo que era importante, había sido saqueado. Me apoyé contra la pared del sótano y me dejé caer al suelo. No lloré, ya no me quedaban lágrimas. Era una tristeza seca, amarga, que no encontraba por dónde salir. Subí y llamé directamente al detective que llevaba mi caso. Le conté todo. Le dije que creía que habían vendido más cosas de mi papá. Me pidió que hiciera una lista detallada y que le mandara todo por mail. Me puse a trabajar en eso esa misma noche. Me llevó horas recordar cada objeto, cada recuerdo. Cada vez que escribía un ítem más en la lista, sentía que me arrancaban un pedazo del alma. Mientras tanto, las pocas personas que sabían del tema me aconsejaban que hablara con mi hermano antes de que todo terminara peor, que lo encarara, que tratáramos de resolverlo en familia. Yo ya había pasado ese punto, ya había intentado hablar, ya había confiado. Esta vez no iba a negociar con quien me traicionó. Una semana después, el detective me llamó. Me dijo que habían abierto una investigación formal contra mi hermano y su esposa, que, según sus registros, ellos habían vendido objetos de valor en varias casas de empeño en las ciudades cercanas, que estaban rastreando todo. No sabía si sentir alivio o tristeza. Era como ver a un ser querido hundirse en el lodo y no poder hacer nada para sacarlo. Porque sí, por más mierda que hiciera, seguía siendo mi hermano. Y parte de mí quería entender por qué. ¿Por qué llegó a esto? ¿Por necesidad? ¿Por codicia? ¿Por venganza? Nunca lo supe. Y creo que nunca lo voy a saber. A los pocos días, recibí otra notificación. Esta vez era una citación judicial. Iba a tener que testificar. Contra mi hermano, contra su esposa. Y en medio de todo eso, todavía me faltaba recuperar las últimas piezas de la historia de mi padre. Todavía no sabía que lo peor no era el juicio. Lo peor era lo que iba a descubrir sobre mi propia familia. El día que tuve que presentarme para testificar fue uno de los más extraños de mi vida. Me desperté temprano, aunque apenas había dormido. Me sentía como un traidor, como si estuviera haciendo algo malo, aunque en el fondo sabía que era lo correcto. Me puse una camisa limpia, me miré al espejo, y no reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Era alguien cansado, amargado, alguien que había perdido más que a un hermano, alguien que había perdido la poca fe que le quedaba en la familia. Llegué al juzgado y me senté en una sala fría, rodeado de desconocidos que esperaban sus propios juicios. El tiempo pasaba lento, como si cada minuto fuera una puñalada más en el estómago. Cuando me llamaron, sentí que las piernas me pesaban toneladas. Entré, levanté la mano, juré decir la verdad, y empecé a contar todo. Desde el principio. Sin adornos, sin dramatismos, solo los hechos. Mientras hablaba, vi a mi hermano sentado del otro lado, junto a su esposa. No me miraban. Ella jugaba con sus manos, nerviosa. Él miraba fijo un punto en la pared, como si no estuviera ahí. Parte de mí quería gritarle, preguntarle por qué. Pero sabía que no valía la pena. No había respuesta que pudiera arreglar lo que rompieron. Cuando terminé mi declaración, me senté en una silla y escuché cómo su abogado intentaba minimizar todo. Decía que no había intención de robar, que fue un malentendido, que estaban pasando por dificultades económicas, que había sido un error. Yo me mordía la lengua para no reírme de la hipocresía. Si no hubieran sido descubiertos, ¿habrían devuelto algo? ¿Habrían parado? Claro que no. El juez pidió un receso. Salí al pasillo, me apoyé contra la pared y cerré los ojos. Me sentía sucio. No por lo que había hecho, sino por lo que todo esto representaba. Era la confirmación de que la sangre no siempre significa lealtad. De que a veces uno tiene que cortar por lo sano, aunque duela. Durante el receso, mi hermano se acercó. Solo, caminó despacio, como si cargara el peso del mundo en los hombros. Se paró a 1 metro de mí.
No dijo nada al principio. Me miró. Yo no dije nada tampoco. Me limité a esperar. Lo siento, murmuró finalmente, casi en un susurro, como si le costara sacar esas palabras. No supe qué responder. No era suficiente. No después de todo. Me encogí de hombros y le dije algo que me salió del alma. Ahora ya no importa. Se quedó ahí, mirándome, como esperando que yo le diera una salida, una excusa para perdonarlo. No se la di. Después de unos segundos, bajó la cabeza y se alejó. Volví a entrar a la sala y esperé la sentencia. El juez decidió que no había suficientes pruebas para un cargo penal serio. No había evidencia de que hubieran robado con violencia o intimidación. Pero sí aceptó que hubo mal manejo de bienes, y les impuso una multa. Además, una orden de alejamiento. No podían acercarse a mí ni a mis pertenencias. Cuando salí del juzgado, el sol me cegó. Caminé hasta mi coche sintiéndome más viejo, más roto. No era el final feliz que uno espera. No hubo justicia total. No hubo cierre. Solo, vacío. Durante las semanas siguientes, traté de recomponer mi vida. Seguí trabajando, ocupándome de mis cosas. Pero en las noches, cuando la casa quedaba en silencio, sentía esa falta, esa ausencia. No era solo papá. Era todo lo que una familia debería representar y que ahora se había desmoronado. Un día, mientras limpiaba el garaje, encontré una caja vieja que ni recordaba que tenía. Adentro había más recuerdos, fotos, cartas, medallas pequeñas que papá había recibido en eventos comunitarios. Me senté en el suelo, en medio del polvo, y me puse a revisar todo. Lloré. No de tristeza, de rabia, de impotencia. Ahí entendí que ellos no habían logrado robarme lo más importante. No pudieron borrar quién era mi padre, ni lo que significaba para mí. No importa cuántas medallas vendieran, no podían tocar los recuerdos que yo tenía grabados en el corazón. Pero no todo había terminado. Porque unas semanas después recibí una noticia que me volvió a revolver el estómago. Y esta vez, no era solo sobre mi hermano y su esposa. Pasaron un par de semanas en las que pensé que, finalmente, podía empezar a olvidarme de todo. Hacía esfuerzos por no pensar en ellos, por concentrarme en mi vida, en el trabajo, en cualquier cosa que me ayudara a no sentir ese agujero en el pecho. Pero era una ilusión, porque la realidad tiene una manera de arrastrarte de vuelta justo cuando menos lo esperas. Todo empezó con una llamada de mi tía. No hablábamos mucho, así que verla en la pantalla de mi teléfono ya me puso nervioso. Atendí, y su voz sonaba rara, como forzada. Después de los saludos incómodos, fue directa al grano. Me dijo que había escuchado que mi hermano estaba diciendo por ahí que yo lo había arruinado, que había ido diciendo a toda la familia que yo inventé todo lo de las medallas, que exageré, que fui malintencionado, que estaba buscando vengarse de mí. No entendí nada al principio. ¿Vengarme de qué? ¿Inventar qué? ¿No eran ellos los que habían vendido las cosas de papá como si fueran baratijas? ¿No fui yo el que tuvo que pagar para recuperar su propia herencia? Pero no importaba la lógica. En la familia, la lógica nunca pesa más que las palabras repetidas muchas veces. Y parece que mi hermano se encargó de repetir su versión lo suficiente. Según mi tía, había otros tíos, primos, e incluso algunos amigos de la familia que empezaban a mirarme raro. Que decían que yo había expuesto problemas familiares ante la justicia, que eso no se hacía. Que aunque mi hermano hubiera estado mal, había que lavar los trapos sucios en casa. Me dieron ganas de reírme, de gritar, de romper algo. Así que cuando terminé la llamada, me senté en el suelo de la cocina y me quedé mirando la pared. Otra vez, ahí estaba, esa sensación de estar solo contra el mundo. No porque yo fuera una víctima perfecta. No lo soy. Pero porque en esta historia, yo había hecho lo correcto, aunque nadie quisiera verlo. Pasaron unos días y el asunto empeoró. Empecé a recibir mensajes. Algunos eran directos, otros más pasivo-agresivos. Gente de la familia diciéndome que debía dar vuelta a la página, dejarlo ir, perdonar. Como si yo fuera el que había traicionado a alguien. Como si el hecho de defender la memoria de mi papá fuera algo por lo que tuviera que pedir disculpas. Una noche, cansado de todo, decidí hacer algo que no quería hacer. Fui a visitar a mi madre. No vive tan lejos, pero nuestra relación también había sido complicada. Ella siempre fue de no meterse, de cerrar los ojos ante los problemas, de pretender que todo estaba bien aunque se estuviera desmoronando. Cuando llegué, me recibió con su típica sonrisa incómoda. Nos sentamos en la cocina, como en los viejos tiempos. Le conté todo, o al menos la versión resumida. Cuando terminé, se quedó callada. No dijo ni una palabra. Solo me miró con esa expresión que mezcla pena y cansancio. Finalmente habló. Me dijo que lamentaba todo, pero que yo tenía que entender que la familia es la familia. Que por más errores que cometieran, seguían siendo mi sangre, que la vida era corta y que no valía la pena pelearse por cosas materiales. Cosas materiales, le dije. No pude evitar levantar la voz. ¿Eso eran para ti las cosas de papá? ¿Cosas materiales? Ella bajó la cabeza. No respondió. Esa fue la última conversación real que tuve con ella.
Desde ese día, nuestras charlas se volvieron formales, distantes, como si ambos supiéramos que habíamos llegado a un punto sin retorno. Volví a casa esa noche más solo que nunca. Entendí que la familia no es garantía de nada, que no importa cuánta historia compartas con alguien, si no hay respeto, no hay familia. Pensé que eso era todo, que ya había perdido suficiente, pero me equivocaba. Porque justo cuando empezaba a resignarme, alguien más apareció en mi vida. Y con esa aparición, entendí que todavía quedaban heridas por abrir. Fue unos días después de esa conversación con mi madre que recibí un mensaje que no esperaba. Era de una mujer que no conocía. Se presentó como amiga de la esposa de mi hermano. Al principio pensé que era algún intento más de manipularme, de hacerme sentir culpable o de presionarme para hacer las paces. Pero lo que escribió cambió todo el tablero. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que había algo que yo no sabía, que lo que había pasado con las medallas y las cartas no era un caso aislado, que ella misma había sido testigo de cosas mucho peores. Me dejó su número. Dudé un rato largo. Pensé que podía ser una trampa, una manera de tenderme una emboscada emocional. Pero había algo en el tono del mensaje que sonaba real. Desesperado. La llamé esa misma noche. Contestó al primer timbrazo. Su voz temblaba. Me pidió perdón por contactarme así, de la nada. Me contó que durante meses había escuchado a mi cuñada y a mi hermano planear vender no solo las cosas de papá, sino otras pertenencias familiares, cosas de valor sentimental que ellos sabían que yo valoraba. Incluso, según ella, habían considerado vender documentos, fotos de familia, libros firmados que tenían algún valor en el mercado de coleccionistas. Para ellos no era nada personal, me dijo. Era solo dinero fácil. Cada palabra era un golpe en el estómago. No porque me sorprendiera tanto, sino porque confirmaba mis peores sospechas. No era desesperación. No era necesidad. Era pura codicia. Era ver en cada objeto una oportunidad de sacar algo, de aprovecharse de la memoria de alguien que ya no podía defenderse. Le pregunté por qué me lo contaba ahora. Se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Me dijo que había peleado con mi cuñada, que había terminado su amistad. Y que, después de ver todo el daño que habían causado, se sentía culpable. Quería limpiar un poco su conciencia. No sabía si agradecerle o mandarla al carajo. Terminé dándole las gracias, de forma automática, y colgué. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo de mi habitación, rodeado de todas las cajas que contenían lo poco que había podido salvar. Saqué cada medalla, cada carta, cada fotografía, cada objeto pequeño. Los puse delante mío. Era todo lo que quedaba de mi padre. Todo lo que había sobrevivido al saqueo de su propia familia. Me prometí que no iba a dejar que se llevaran nada más. Al día siguiente, fui a ver a mi abogado. Le conté todo. Le mostré los mensajes. Él me explicó que, con la información nueva, podía iniciar una demanda civil contra ellos, recuperar daños, pedir compensación, proteger legalmente el resto de las pertenencias. No era una decisión fácil. No quería pasar los próximos meses en tribunales, pero entendí que si no lo hacía, nunca iba a cerrar este capítulo. Siempre iba a estar mirando por encima del hombro, esperando el próximo golpe. Así que firmé los papeles. Empezamos el proceso. Cuando mi hermano recibió la notificación de la demanda, me llamó. No contesté. Me dejó un mensaje de voz. No era para disculparse. No era para arreglar las cosas. Era para insultarme. Me llamó traidor, desagradecido, basura. Dijo que lo había destruido, que lo había humillado ante todos. No me movió un pelo. Esa misma tarde, me enteré que varios familiares me habían borrado de redes sociales. Algunos me bloquearon directamente. Otros dejaron de contestar mis mensajes. No era sorpresa. Ya había aprendido que la mayoría de la gente prefiere la comodidad de las mentiras antes que la incomodidad de la verdad. Me quedé solo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba bien así. Prefería estar solo que rodeado de gente que pisotea todo lo que uno ama. Todavía quedaba la demanda, las audiencias, la burocracia lenta y asfixiante. Pero yo ya había ganado algo más importante, la certeza de que no iba a dejar que nadie más manchara la memoria de mi padre. Aunque me costara todo. La demanda avanzó más lento de lo que me hubiera gustado. Cada paso era un recordatorio de lo que había perdido. Documentos, declaraciones, audiencias preliminares. Todo en esos edificios grises llenos de gente mirando al piso, esperando que sus problemas se resolvieran con papeles sellados. No había gloria, no había satisfacción. Solo desgaste. Mi abogado fue claro desde el principio. No esperes mucho dinero, me dijo. Esto es para dejar un precedente, para proteger lo que es tuyo. Y tenía razón. No era por el dinero. Era porque necesitaba dejar escrito, de alguna manera, que lo que ellos habían hecho no era normal. Que robarle a tu propia sangre no podía quedar en el aire como un error más. Durante los meses que siguieron, casi no tuve contacto con nadie de la familia. Algún mensaje frío, alguna mención en voz baja de mi existencia, como si fuera una vergüenza. Como si yo hubiera traicionado algo sagrado.
La hipocresía me daba asco. Si defender la memoria de mi padre era ser el malo, entonces que así fuera. En medio de todo ese proceso, tuve que volver a revisar cada objeto que pertenecía a mi papá. El abogado necesitaba listas, descripciones, fotos. Cada vez que abría una caja, era como abrir una herida. Cada cosa que encontraba era un recordatorio de lo que había sido mi familia antes de que todo se pudriera. Y cada cosa que faltaba era como una traición nueva, fresca. Una tarde, mientras organizaba unos papeles viejos, encontré una carta que no recordaba haber leído. Era de mi papá. Una carta que me había escrito unos años antes de morir, pero que nunca me había entregado. Decía cosas simples, que estaba orgulloso de mí, que sabía que yo iba a hacer lo correcto, incluso cuando fuera difícil, que la vida, a veces, era sobre aguantar solo, incluso si todos los demás daban la espalda. Leí esa carta unas 10 veces. No sé cuánto tiempo estuve sentado ahí, con las palabras de mi papá clavadas en la cabeza. Era como si, de alguna manera, hubiera sabido que este momento iba a llegar. Como si hubiera dejado esa última chispa para que no me apagara del todo. Cuando llegó el día de la audiencia final, fui sin expectativas. No esperaba justicia completa. No esperaba disculpas. Solo quería que terminara. La sala era fría, como todas. Mi hermano estaba ahí. Su esposa también. No me miraban. Yo tampoco los miré. Cada uno con su abogado. Cada uno en su rincón. El juez repasó los hechos. Leyó la demanda. Habló de la evidencia. Y al final, dictó sentencia. Se reconocía que había habido mal manejo de bienes familiares. Se les obligaba a pagar una indemnización simbólica. Y lo más importante, se les prohibía acercarse a mí o a mis pertenencias. Orden de alejamiento permanente. No salté de alegría. No hubo aplausos. Solo un silencio pesado, incómodo. Cuando todo terminó, salí de ahí como si me hubieran drenado toda la energía. En el estacionamiento, me quedé un rato sentado en el auto. No encendí el motor. No hice nada. Solo respiré. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no tenía que correr, ni justificarme, ni explicar nada a nadie. Había hecho lo correcto, aunque doliera, aunque me costara quedarme solo. Y en algún rincón, sabía que papá estaría orgulloso. El precio había sido alto, pero finalmente, era libre, aunque todavía quedaba una última cosa por resolver. Algo que, hasta ese momento, había dejado enterrado. Después de la audiencia final, pensé que todo había terminado, que podía cerrar el libro y seguir adelante. Pero no era tan simple. Había algo que seguía dando vueltas en mi cabeza, una espina que no me había animado a sacar. Algo que había ignorado porque dolía demasiado mirar de frente, el hecho de que, en el fondo, yo ya sabía que mi hermano no iba a cambiar. Que todo esto que pasó no fue un accidente ni un momento de debilidad. Fue simplemente él, mostrando quién era realmente. Una parte de mí seguía esperando que un día apareciera en la puerta, sin excusas, sin mentiras, solo con la cara rota por la culpa. Que dijera lo arruiné todo. Que pidiera perdón de verdad. No para arreglar las cosas, no para volver atrás, solo para reconocer el daño. Ese día nunca llegó. Con el paso de las semanas, me acostumbré al silencio. Me acostumbré a no recibir mensajes, a no recibir invitaciones familiares, a no ser parte de las reuniones donde todos fingen que todo está bien. Al principio dolía, como una herida abierta. Después se volvió una especie de anestesia. La ausencia era mejor que la traición. Y con el tiempo, empezó a ser liberadora. Saqué todas las cajas de recuerdos del sótano. Hice espacio en una habitación libre de la casa. Armé un pequeño rincón, algo simple, una estantería con las medallas, las cartas, las fotos. No como un altar, no como algo sagrado, sino como un recordatorio. De quién era mi papá. De lo que él me enseñó. De lo que vale la pena defender, aunque el mundo se caiga a pedazos. Un día, mientras ponía las últimas cosas en su lugar, encontré una foto que no recordaba. Era de nosotros dos, papá y yo, en un picnic cuando era chico. Él me miraba como si fuera el centro del universo. Yo sostenía una medalla de juguete que me había comprado. Me reí solo. Me di cuenta de que, incluso antes de que todo esto pasara, él ya me había dado el valor para pelear por lo que era correcto. No fue una epifanía. No fue un momento de película. Solo fue un pequeño momento de paz. Y entendí que no importa cuánto ruido haga la traición. No importa cuánta gente se dé vuelta. No importa cuántos familiares elijan creer una mentira porque es más fácil que enfrentar la verdad. Lo que importa es que yo sé quién soy, sé lo que hice. Y sé por qué lo hice. No voy a negar que me dolió perder a mi hermano. No voy a fingir que fue fácil ver a la familia alejarse como si yo fuera el problema. Pero si eso es el precio de defender la memoria de mi padre, lo pagaría 1000 veces más.